Estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo, mientras escuchamos a Pablo Milanés, que estará el próximo 2 de septiembre acá en Montevideo, en el auditorio. Estamos recibiendo con mucha alegría al director nacional de trabajo, Pone la mañana en camino. Ustedes ya lo saben, recién conversó con nuestro anterior invitado, Juan Castillo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias a vos por aceptar la invitación. Quizás hay asuntos que de pronto el público no tiene por qué conocerlos, y me pregunto si no debería, ¿no? Que más allá de diferencias de carácter histórico, programático, ideológico, muchas veces ocurre lo que recién presenciábamos incluso al aire, es decir, personas de lugares distintos, con ideas distintas, sobre más de un tema, seguramente muchos otros habrá ideas más o menos parecidas, que pueden entender ya no solo un encuentro amable, respetuoso, sino también, ¿por qué no?, cargado de reconocimiento y hasta en algún caso puede llegar a haber admiración, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, también muchos años, yo tengo muchos años en la actividad pública, en la actividad sindical, en la actividad política. Tengo conocimiento de muchos integrantes de las anteriores gestiones de gobierno del Partido Nacional, del Partido Colorado, o gente que independientemente de los gobiernos ha tenido responsabilidades políticas o parlamentarias. He dedicado muchas horas a estar en el Parlamento con distintas bancadas, con distintas comisiones o en distintas secretarías de Estado, negociando conflictos, negociando situaciones sociales que se estaban viendo en ese momento. Y eso te lleva... yo creo que en alguna parte vos vas cultivando y fortaleciendo tu identidad ideológica y al mismo tiempo de que haciendo una cultura también cívica en torno a respetar las opiniones, los pensamientos, las ideologías de los demás. O sea, eso hace que yo esté siendo por momentos adversario político, sí, de personas como Delgado, pero bueno, un respeto con la persona, con el tipo, no tiene nada que ver. Yo no comulgo con sus ideas políticas, me enfrento con las ideas políticas de la misma forma que lo hace él, pero no involucramos a las personas. Me parece que esto hemos aprendido después de varios golpes también. Empató Rampla, ¿no? Empezamos 0-0 en Colonia, con Plaza Colonia, una jornada gris, frío, había que hacer. Sí, fuimos ¿Vas allá. a todos los partidos? A casi todos, pero a la mayoría de ellos voy, sí, si no me suspenden los derechos. Ahora estoy con... Estamos hablando, perdón, no tenemos que dar las cosas por sabidas, que Juan Castillo es además presidente de Rampla. Tengo los derechos del presidente precisamente suspendido por 45 días, creo que está por terminar en esta semana. Por algunas declaraciones públicas que hiciste. Declaraciones contra el arbitraje que se nos hizo frente a Peñarol, el campeón del siglo, donde... producto de cómo fue el tercer gol que dio la victoria a Peñarol y que por lo tanto la derrota nuestra, dije algunas cosas que el Tribunal de Ética entendió fuera de lugar y por eso me... ¿Y la decisión del tribunal fue acertada, fue justa o obviamente la acatás, pero entendés que no? No, la acato, pero no estoy en contra, sigo pensando exactamente lo mismo, ¿no? Yo no perdí deportivamente dentro de la cancha, pierdo por fallos arbitrales, son fallos, son seres humanos, pero a nosotros nos perjudicaron, y esto lo voy a seguir diciendo. Y advertís que esa tendencia es de carácter histórico cuando los, entre comillas, chicos se enfrentan a los, entre comillas, grandes. No, bueno, ahí yo no hice una valoración de ese tipo, no, para nada. No, o sea, si ese caso humano responde a una especie de... Bueno, a ver, se notan más, ¿no? Se notan más porque... yo soy un convidado de última hora en esto del fútbol, sí. Siempre eras un espectador y hincha nada más, ahora que estás metido adentro vos te das cuenta cómo parece que los únicos que compiten los fines de semana son Peñarol Nacional. Todos los suplementos deportivos, el 75% de los noticieros dedicados a eso. Decir, bueno, hermano, el 90% del mercado. Sí, es que está directamente ligado a eso, pero entonces conviene decirlo con mucha sinceridad. Por eso conviene que algunos ganen y otros no, y algunos molestan más que otros, yo qué sé. El resumen de la temporada pasada va a terminar diciendo que el único presidente suspendido fui yo.
Y entonces, si ustedes se ponen a recordar solamente o a releer, en todo caso, de cuántos presidentes o dirigentes de clubes deportivos hablaron en contra de los arbitrajes, van a ver que fueron muchísimos. Algunos del mismo tenor que el mío, otro menor, pero el único denunciado, o sea, por esa fui yo. vereda no solo caminaste vos, Sí, eso es lo que me estás diciendo. sí. A ver, muchos hicieron alusión pocas horas después. Bueno, tal como lo dijo el presidente de Rampla, totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente, sí, pero lo dije yo, ¿viste? Y me suspendieron a mí. Pero bueno, yo qué sé, yo no me acostumbro a decir son cosas del fútbol. No me acostumbro a decir son cosas que están mal y que hay que cambiar, de la misma forma que hay que cambiar la violencia y sacar a los violentos. Bueno, hay otras cosas que también tenemos que cambiar. Es curioso porque en el fútbol, qué interesante lo que decís, porque justamente en el fútbol se dan algunas cosas, no me he puesto a fondo a estudiar, que si estuvieran aplicadas en otros ámbitos de la sociedad y del intercambio horizontal y libre de circulación de ideas que tenemos los orientales, serían escandalosas y provocarían las indignaciones más altas y grandes que nos podamos imaginar, ¿no? Exacto. En el fútbol, por ejemplo, los árbitros no pueden hablar. ¿Qué es eso de que no puedan hablar? No, porque en el fútbol... ¿Cómo que no se puede hablar? No. ¿Cómo que no? Pero verdad, las damos como naturales. Sí. Y sale en este caso un presidente a decir algo, no, y te sancionamos por decir algo. ¿Cuál es el mensaje? No podés hablar, no podés sí. No podés patalear. No, pero mirá, otras que yo me enteré, porque con nosotros fuimos con esta queja, el colegio de árbitros, fuimos al Tribunal de Disciplina de la AUF y terminamos en el Tribunal de Ética, donde además de ratificar que perdimos los puntos, que todavía encima no sancionan, sanción entre comillas, eso que me saquen el carnet durante 45 días y que pierda los derechos de la presidencia. Sin embargo, yo pregunto, pero está bien, pero todo el mundo está reconociendo las actas, todo, que efectivamente el fallo y el error existió. Sí, bueno, pero por eso, y por eso, ¿qué pasó con los árbitros que toman? Bueno, se les sancionó por 2 fechas o por 3 fechas, no se les adjudicó partido. ¿Y dónde salió eso? No se hace en público. Mira vos, en China saben que yo estoy suspendido los derechos por presidente y acá en Uruguay no sabemos si el origen que fue el error arbitral. Claro, pero a ver, no es que me equivoqué, me dormí, pestañeé, que es 20 centímetros, era muy fino, tuve que mirarlo con la cámara. No, estaba media cuadra adelantado, ¿viste? Media cuadra en Rosa y estaba. Una cosa, un desastre, pero bueno, ya está. Borrón y cuenta nueva. Parece ser la pregunta contradictoria con todo lo que venimos charlando. ¿Vos no te has preguntado si es adecuado, si aplica, si es enteramente amigable o si es correcto, ni más ni menos, que un hombre del gobierno sea además presidente de un equipo de fútbol? Sí. ¿Te lo he preguntado? Claro, contradictorio no es, ¿no? El asunto, cuando decís el término amigable, o compatible se podría decir también. Sí. A ver, yo en mi vida he separado todo, ¿no? He hecho muchas cosas a la vez. Yo, a ver, militante de fútbol al final de la dictadura, secretario general de mi cooperativa mientras estábamos construyendo, haciéndonos la casa en donde vivimos. Allá en el Cerro, ¿no? Allá en el Cerro. A ver, militante sindical en la clandestinidad, militante político en la clandestinidad. Luego empezamos a ser más conocidos por nuestra dirigencia sindical en la actividad portuaria, en la actividad del PCNT, pero al mismo tiempo también llevaba la militancia política. ¿Y qué quiere decir esto? Yo no iba al ámbito político partidario a hablar de la cooperativa, no iba a hablar a la cooperativa a hablar de mi sindicato, no iba a mi sindicato. Yo trato siempre de que si vos tenés roles distintos, es un problema tuyo, de dedicación del tiempo, de ordenarte el tiempo y la vida, y no de confundirte de ámbito. Entonces yo acá, en Rampla estoy porque soy socio, hincha, simpatizante, y porque lo decidieron las urnas, y es una decisión voluntaria haber aceptado transitoriamente ser el presidente de Rampla. Termino con este asunto del fútbol, con esta pregunta a propósito de una mala nueva que ocurrió cuando, días después del clásico que ganó Rampla en primera división, allá en el estadio de Trócoli de Cerro, bueno, ocurrió lo del balazo, la agresión que sufrió ha llegado a tu club.
¿Qué consideraciones haces? Y junto con esta respuesta incluye una pregunta. A propósito del acontecimiento, no hubo denuncia, no hubo denuncia policial o penal, no sé cuál es la que correspondía en ese caso. No es una señal contradictoria esa que no se haya producido la denuncia, a pesar de que el hecho fue público y hubo indagaciones judiciales. A ver, lo importante acá es que actúe la justicia. Si es de oficio como está actuando, o por denuncia, exactamente lo mismo. Yo no me voy a pisar los callos, a agregar una nueva denuncia de Rampla a la denuncia que ya estaba investigando la justicia, ¿no? Esto fue casi que inmediato, en la misma tarde que nosotros estábamos enterándonos alguno o visitando al baleado, al sanatorio para ver cómo salía después de ser asistido por los médicos. Ahí ya estaba la justicia actuando, ya fue algunos convocados ahí mismo delante mío, porque había una jueza que se había instalado en el caso, precisamente de oficio, a partir de la denuncia o la convocatoria de la policía que se hizo en ese campo de juego. Bueno, ahí está actuando la justicia, no agregaba nada. Necesidad de eso es lo que me decís. Eso yo pregunté si valía la pena, no valía la pena. Ya estaba abierto el caso y nosotros preferimos que se siguiera por la actuación de oficio de la justicia. Pero un entrenador de tu equipo le dijeron: Tomás Ronco, esto es para vos, ¡pah! Balazo. Que no haya ese entrenador hecho la denuncia, no habla de una especie de... Lo manejo como hipótesis. Ya sé que una de las respuestas puede ser, no sé, preguntarle al Ronco, pero lo digo en condición de entrenador de tu equipo, ¿verdad? No, pero yo sí lo sé porque lo hemos conversado, porque él conversa bastante conmigo. Pero dijo, mira, no lo hago porque realmente tengo familia y me da un poquito de aprehensión y porque no, temor, o es, no, mira, son códigos del fútbol, yo no denuncio y ya veremos cómo va. Las declaraciones públicas de él creo que dijo que él tenía códigos, que él no denunciaba, que la justicia ya estaba actuando de oficio y que él no iba a agregar una más. Me parece que fue coincidente con la de Rampla. Ahora, una vez que vos termines toda la parte pública, toda esta parte oficial que vos decís, después llegamos a la persona, ¿no? Al tipo. Vos sacás a Rampla de todo esto. La primera cosa que te da a vos sensaciones bien contradictorias, encontradas y te rechina, es de que estemos hablando que un día hábil, un día entre semana, a media mañana, haya alguna mentalidad de alguna persona que esté dispuesto a ir con un revólver a una cancha de fútbol de menores. Una cosa... esto yo no sé si es para la justicia, ¿viste? O para la salud, para profesionales de la salud, para que vean un tipo que anda demente en la calle, ¿no? Porque, a ver, después relacionado, sí o no, con lo que pasó en el partido anterior... También hay otra chance, Juan, mirá que entiendo perfecto desde el lugar en que lo decís. Un tipo demente que anda así o un bandido, un delincuente, ¿no? Sí, está bien, por eso tiene que actuar los profesionales y no tiene nada que... Esto no tiene que ver con el fútbol. Además, ninguna declaración de Rampla involucró al cuadro rival, ninguna declaración, ni siquiera pública, de dirigentes nuestros. Es un problema de ellos. Ahora, un problema de ellos que trae consecuencias, porque vos fíjate que Miguel Cervetti hoy esté contando el cuento, debe estar agradecido cada día que se levanta, además de lavarse la cara, se tiene que pegar un beso en el cachete, porque le pegan un balazo por la espalda y que todavía ande caminando, más allá de los riesgos de trabajo que tiene él ahora, porque es chofer, tiene que vivir sentado al volante, está taximetrista. Entonces, es una cosa que no te entra en la cabeza. Después los seres normales, los que nos creemos normales, empezamos a querer hacer una interpretación de esto y no te cabe ningún tipo de interpretación porque no pasa por nuestra cabeza justificar o buscar una forma de entender o comprender cómo puede estar ocurriendo esto. Volvió a instalarse cuando este tema arriba de la mesa, algo que se había aplacado un poquitín, pero que hace rato que está dando vueltas en el asunto, y es Bonomi, la policía sí o no en las canchas, el Poder Ejecutivo no, como una ensalada, no digo ensalada en forma despectiva, quiero decir como un montón de ingredientes que hace algunos años atrás como que no se discutían, ¿no? Sí, ahora que sabe que se habla de estos temas, se habla del gobierno, de la acción del gobierno y en particular del ministro del Interior. Sí, es verdad, y es verdad que en más de una oportunidad, porque si no estaría contradiciendo lo que ya he dicho públicamente. Yo soy partidario, dentro del fútbol, soy de los partidarios que la policía entre en las canchas de fútbol. Me parece que no están dadas las también condiciones. También en los partidos de tercera, sociedad, por ejemplo, Juan. Bueno, ¿dónde poner el límite, no? Claro, el otro día al ministro que después empieza la parte de la discusión, y esa parte es comprensible también con lo que, a ver, al mismo ministro
ministro del Interior, que yo lo contradigo, tengo una opinión distinta en torno al papel de la policía dentro de las canchas, también estoy de acuerdo con ese mismo ministro del Interior, entonces está bien, una cosa es para los cuadros de primera, para los mayores. Ahora, nadie podía estar pensando esta opinión para los partidos de las inferiores, de las juveniles, o porque alguien dijo, ¿y después qué va a pasar con el baifútbol? Porque en el baifútbol también tenemos... es increíble, pero vos vas a sentir una cancha de fútbol gritar cualquier tipo de cosa. ¿Y cuándo va a ocurrir algo también ahí? Es un desastre, ¿no? Que estemos viviendo una sociedad de este tipo, pero esa es la misma sociedad de que ahora se generan movilizaciones, paro o protesta porque agreden a las maestras en la puerta de la escuela. Bueno, es la misma sociedad, es la misma sociedad. Bueno, cuando se habla de ese estado de la sociedad, yo escucho muy a menudo de alguna manera adjudicar especial responsabilidad en este estado de la sociedad, de ese encuentro de violencia, justamente el hecho de que el Uruguay esté gobernado por más de una década por el partido político que vos integrás. Ustedes, vos en particular, ¿te sentís responsable en alguna medida de este desencuentro tan explícito al que vos acabas de aludir? No, sería una forma de cortar camino muy fácil, muy cómoda y no atender los problemas de fondo. No, acá hay un problema de las sociedades modernas, un problema mundial que está viendo con el crecimiento de la violencia. Bueno, yo no sé cómo se llama el partido político que gobierna en Alemania, en Inglaterra. Están habiendo atentados, te colocan en los festivales de música o en las grandes concentraciones donde se mueve mucha gente, las estaciones de ferrocarril, los aeropuertos, te colocan bomba o aparece un loco con una metralleta. ¿Esto es un problema del partido político del gobernante de turno? No, a ver, achiquemos, muchachos, esto es un problema de la sociedad, es un problema que estamos conviviendo con los que nos toca en este mundo estar vivo en este momento. Entonces, cosas que antes no veíamos, ahora han cambiado muchos paradigmas, formas, la cultura, los valores que se han cambiado totalmente, y bueno, nos toca estar viviendo en este momento. Por eso, en un momento en que las sociedades del mundo se están más violentas, efectivamente creo que hay que extremar los cuidados para evitar después que tener que lamentar líos. Bien, a un director nacional de trabajo, pero por encima de todo, a un dirigente sindical, imagino que si bien, lo dijiste bien en el arranque, vos históricamente has sabido separar roles, y si bien este no es un rol que te encuentra a vos como trabajador que representa a trabajadores organizados, me imagino que tu condición de trabajador no te la sacás. No sé por qué supongo eso, ¿no? Es verdad. ¿Estoy en lo cierto? No, es verdad. Bueno, entonces con más razón aún comprende la pregunta, porque el desempleo llega al 9% en marzo, alcanzó su mayor nivel en 10 años. Esta es una mala noticia, objetivamente, no hay otra forma de verlo, ¿verdad? Frente a esta mala noticia, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿Empieza a moverse la balanza generando el peor? Porque yo recuerdo, pero te recuerdo a vos muy claramente, Juan, cuando en medio de la crisis o en el marco de los despojos que a todos implicó, que a buena parte de los orientales implicó la crisis, vos decías, la obsesión ahora de nosotros, los dirigentes sindicales, es conseguir trabajo, que haya trabajo. Después habrá tiempo para las condiciones de trabajo, para los salarios, pero lo primero es el trabajo, ¿verdad? Bueno, acá aparentemente estamos frente a una gran contradicción, porque Uruguay viene de muchos años de crecimiento, está bien, hubo un enlentecimiento, pero los mismos gobernantes de tu mismo gobierno insisten, y eso objetivamente es cierto. Che, mientras los grandes monstruos de la región bajan, nosotros, está bien que más chiquitos, pero seguimos creciendo. Pero seguimos creciendo, pero tenemos más desocupación. ¿Cómo atamos esas dos aparentes grandes contradicciones? Y nosotros los ciudadanos, ¿dónde nos ponemos? ¿En qué punto de gravedad, de seriedad estamos frente a esta mala noticia? Reiterar ese concepto que vos decías, en estas horas lo hemos repetido, escuché al ministro que más o menos ir con otras palabras, pero más o menos lo mismo. Ministro Murro. El ministro Murro, bueno fuera que tuviéramos contradicción. No, porque recién como justo hablamos de Bonomi, por las dudas. En este caso el ministro de Trabajo, el ministro Murro. Coincidíamos, hoy tenemos una sesión de trabajo toda la tarde de hoy, un producto de analizar una cantidad de fenómenos, pero a ver, ahora muchos colocan el alarma, no es este caso, pero muchos colocan el alarma, 9%. A ver, ¿y cuánto? No, venimos tarde del 8%, pero a ver, el 8 y el 9% a mí no me hace la diferencia, porque si hay 100 hombres y mujeres, 100 en total, no por ciento, 100 personas. 100 personas
que no tienen trabajo, es mi problema igual y me tiene el mismo dolor, el mismo impacto, porque hay 100 familias que necesitan para asegurar el puchero en la casa, para asegurar la calidad de vida, tener empleo, llevarse un salario para la casa, que no lo están teniendo. Porque, a ver, cuesta mucho que piense la gente, ¿cómo hacen 100 y pico de mil personas que no tienen trabajo? ¿Cómo comen? ¿Cómo viven? ¿Cómo pagan las tarifas públicas a fin de mes? Números, son 150.000 más o menos, ¿no? Sí, siempre está, 150.000 pesos. Algunos, viste que en los mismos medios de prensa de la semana pasada, al guarismo del 9% lo colocaban 162.400 y otros decían 138, casi 140. Bueno, no importa, insisto, no me hace la diferencia 10 o 20.000 más, aunque todos nos preocupan, uno preocupa. Entonces, bueno, si en el entorno de 150.000 personas que necesitan tener un empleo no lo tienen, es un gran problema. Ahora, cuando uno comienza a profundizar en el análisis, se está dando cuenta que hay una cantidad de fenómenos que confluye desde el más liviano de que terminó la temporada de verano, que es la que genera más puestos de trabajo en función del turismo que viene del país, es una parte, con eso no intento disculparme. Otra parte son los momentos de safralidad de algunos empleos que terminan parte de la cosecha, es un segundo parte del argumento. A mí me preocupan los argumentos de fondo, cuando uno tiene que tener en cuenta las políticas activas de empleo, es el fenómeno de este mismo mundo que hablamos de la violencia, es el mundo del avance de las nuevas tecnologías, de la revolución científico-técnica, del avance de la robotización, y entonces ese es el mundo que a mí me preocupa, porque yo no sé cuánto, a ver, cuando yo hice algunas declaraciones la semana pasada en torno a esto, he visto que escriben los correos al lector abajo de las noticias, porque ahora se dan en los portales muchas posibilidades para que todo el mundo escriba y opine libremente, decir, de calificar de disparate lo que decimos y diciendo disparate ellos. Pero, a ver, en el Uruguay vos salís para el campo y ya estás viendo máquinas cosechadoras que no tienen el manejo del hombre, que son manejadas por radares. Aquí mismo, en la semana pasada, estuvimos nosotros, ámbitos tripartitos, con dos grandes empresas. Las dos son de la industria alimenticia. Una empresa láctea, otra una empresa de la bebida, que están discutiendo con su sindicato y con sus trabajadores la instalación de nueva maquinaria moderna. Bueno, cualquiera puede decir, che, qué bueno, no se podrán oponer a eso, ¿no? Bueno, el problema es de que una va a desplazar 16 trabajadores. Solamente instalando esa máquina se pierden con ellos 16 puestos de trabajo actuales. Pero sí, 16 en una fábrica, 16 en un establecimiento, en la cual, si todo esto se reproduce por todos los demás, va a traer un impacto bastante grande. O en la otra, que no reduce de inmediato puestos de trabajo, pero que va a producir por 10, va a elevar la productividad, lo que venía haciendo la mano del hombre. Bueno, de esto es lo que estamos hablando, porque alguna vez lo hablamos cuando estábamos contigo acá, Alejandro, sí, algunos años anteriores. Entonces yo vengo del puerto y cuando mira qué linda esas grúas, parecen una tremenda máquina de grande, son unos monstruos esas grúas, sí, y mueven cajas metálicas, contenedores que tienen 40 toneladas de mercadería. Desplazaron cada una de esas 40 trabajadores. Y empezás a multiplicar. Soy de la generación que cuando entré a trabajar en el puerto de Montevideo éramos 5.800 obreros, y que ahora con 1.000 y poco entre públicos y privados se está manejando 10, 20 veces más la producción de antes, ¿no? Aprovecho ese punto pero en todo caso, yo estoy conversando con alguien que es comunista, digamos, que conoce el materialismo histórico y conoce que cada de estas cosas que estás observando, primero, no son novedad, exacto, son fruto de una acumulación histórica de la cual ya algunos que tenían algún que otro grado de bochito lo pensaron y que hablaron de este asunto. Exacto. Ponele que en este contexto sea más acelerado que decenas de años atrás y ni hablar en siglos anteriores, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, y alguien podría decirte, para pelear nomás, bueno, y chocolate por las noticias, director. Sí, justamente, el avance científico, el avance tecnológico provoca que sí, que hay puestos de trabajo que se pierdan,
como así también hay otros que se recuperan en otras áreas de la economía, ¿no? Exacto, igual parecido a la época, al momento de la revolución industrial, un impacto de esa característica, impactos que otrora ha generado debates y discusiones sociales en escala mundial en torno, por ejemplo, que generó la lucha por las 8 horas de los trabajadores, porque antes se trabajaba 12, 14 horas por día, y después, bueno, producto de un montón de derechos que empezaron a pelear mundialmente los trabajadores, se reglamenta las 8 horas de trabajo para tener más horas de libertad. Uno habla, escucha, lee los editoriales de aquellos momentos, lo que decían los grandes pensadores del mundo liberal, de la derecha, de las clases dominantes, y bueno, prácticamente es el fin del mundo. Si ahora se reduce 4 horas o 3 horas en la capacidad de trabajo, bueno, nadie va a ser más productivo, se van a fundir todo el mundo, bueno, mira todo lo que creció. Yo creo que, entre otras cosas, este momento habla también, momento de la sociedad de clase en forma particular, que esa lucha termine generando también dos tipos de cosas. Una, cómo se discute y se analiza la reducción de la jornada laboral, producto de que el avance de las tecnologías termine siendo un beneficio no solo para el capital, para los grandes capitalistas, sino que también un beneficio para las trabajadoras y los trabajadores, generando más puestos de trabajo y haciendo menos esfuerzo físico para llevarse el mismo valor de salario. Una de ellas puede ser así, o otro, cómo se empieza a cobrar una renta para que el ingreso de las nuevas tecnologías, que lleve implícito desplazamiento de trabajadores, comience a devolverle a la sociedad más aporte para atender esa masa social que está quedando desocupada. ¿Y qué pasa con la jornada laboral? ¿No es momento? Por supuesto no lo va a resolver Uruguay por sí ante sí, pero en todo caso uno está atento a tendencias a ir reduciendo la jornada laboral. Bueno, esto no es nuevo, ni es nuevo colocado por nosotros. Yo estaba en el movimiento sindical cuando a nivel mundial, en el ámbito internacional lo están manejando, muchas centrales sindicales, también en el Uruguay, en varios 1 de mayo. No es nuevo para el sector industrial, porque el propio presidente de la Cámara de Industria ha colocado la necesidad de analizar en algunos lugares donde sea posible la reducción de la jornada laboral. Está claro que él lo hacía con otros contenidos, no los que estamos diciendo nosotros, pero bueno, lo importante es que se coloque el tema en el debate. Pero a mí me parece de que si uno logra llevar un proceso de este tipo, no tiene alternativa, no se escapa a la humanidad de tener que discutir que con este avance y con la generación de millones de hombres y mujeres que están quedando desempleados en el mundo, tengamos que terminar con una reducción de la jornada de trabajo. Y desde esa perspectiva también, a propósito de esta novedad, es decir, de este dato de desempleo que trepa al 9%, hay algo que otras voces han dicho, y cito como fuente Diario El Observador, a su título del día 26, del viernes último: analistas sostienen que aumento del salario real complica la creación del empleo. Los sueldos crecieron 3,3 el año pasado, por encima del incremento del PBI. En Uruguay, desde la recuperación económica y desde nuevas pautas salariales instaladas por los actuales gobernantes, se ha instalado como nunca antes un debate de carácter histórico, ideológico, que a mí me resulta muy rico de advertir, de ver, de analizar. Y tiene que ver que, no, mirá, la negociación tripartita, el generar más aumento de sueldo, el tironear de la piola demasiado, va a provocar a la corta o a la larga que el empresario se vea un poco timorato a la hora de generar empleo, o definitivamente que se saque empleados de encima porque no puede pagar los salarios, temiendo que la coyuntura de la economía de alguna manera lo haga fracasar. Frente a este argumento, y bueno, instalado fundamentalmente entre los empresarios, grandes, chicos, medianos, en general están ahí, ha estado el de los trabajadores organizados diciendo, mirá vos, lo que nos dijeron toda la vida, sin embargo ha habido negociación tripartita, ha habido aumento de salario, y sin embargo la economía ha seguido creciendo, y al que tenía generación de dinero vía plusvalía la sigue haciendo. Es más, algunos por izquierda le reprochan que más que incluso en otras circunstancias, y los trabajadores han recuperado su condición de trabajo, su mejora de salario y su nivel de sindicalización, incluso aportando más al BPS. Y esas dos iban así durante todos estos años. Ahora que bajó la ocupación,
que subió la desocupación, digo bien, y sin embargo la economía algo igual subió, igual que los salarios, parecen darle razón a aquel argumento. ¡Ah! ¿Vieron como si tiraban mucho de la cuerda? Ustedes, los más débiles, los trabajadores, iban a los que iban a tener más problemas. ¿Qué decimos frente a eso? Bueno, ahí hay varias discusiones. Es una invitación, como vos también decís en una parte, para el debate. Está lindo meterse, remangarse, vamos a discutir todos los contenidos de eso, porque yo, entre otras cosas, no todo es blanco y negro. Yo no quiere decir que una propuesta que nosotros comencemos a analizar y a debatir en todos aquellos lugares donde existan las condiciones para reducir la jornada laboral, vamos a hacerlo. No es una cosa imperativa que tiene que ser, bueno, a partir del lunes que viene, imperativamente la ley va a decir que nadie puede trabajar más de 6 horas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, prepará que eso me va a hacer que acá cierre, se funda, no. A ver, veamos dónde tenemos condiciones, donde efectivamente tengamos esa capacidad o generemos las condiciones para eso. Porque a ver qué papel juega el Estado, entre otras cosas. Pero para argumentos como hemos leído algunos de la semana pasada, argumentos de este tipo, mira, ni que volvamos al tiempo de la esclavitud, eso va a resolver las contradicciones efectivas que se pasa entre la situación actual que está viviendo el mundo y las ganancias del gran capital. Ni siquiera ese tipo de contradicciones. Hay que meterse a generar un gran debate de efectivamente cuando uno trabaja para mejorar la calidad de vida del conjunto de los compatriotas, también tiene no solamente que defender derechos como el de la negociación colectiva, el Consejo de Salarios, sino que también darnos cuenta de la necesidad de que un país tenga que producir, tenga que generar bien y tenga que generar las posibilidades de la alternativa para que esto ocurra. Entonces, a mí me parece que colocar el debate hay que colocarlo con la seriedad que eso merece y no con liviandad, ni con liviandad editoriales de este tipo, ¿no? No hablemos, yo mismo lo traje el tema, no hablemos de jornadas más cortas, hablemos de que los sueldos el año pasado en Uruguay subieron por encima del PBI. No puede ser esa una razón, salarios demasiado altos que provocaron desocupación, es decir, lo que nos han dicho todavía toda la vida las cámaras, bueno, desde hace algún tiempo al menos las cámaras. Por esto mismo es que ahora el empleador echa a su dependiente porque tiene miedo de no poder pagar los salarios. No, pero a ver, deberían utilizarse ejemplos concretos. Yo digo que no basándome, por ejemplo, en argumentos de que cuál es la alternativa, entonces cuál es la viabilidad. Nosotros estamos hablando muy pocos días después, muy pocas semanas después de que pasó la situación en Fanapel, en la Fábrica Nacional de Papel, ¿no? Una fábrica de 118 años de vida produciendo allí en el interior, en Colonia, en Juan Lacase, que de repente el mercado, la variación del mercado internacional ha colocado que el precio de la tonelada de papel fuera más barato que producirlo acá y no hubo empacho, se cerró. No había un problema de precios, de salario, de jornada, de trabajo, de cantidad de trabajadores o de productividad de la empresa. No había forma. Nosotros, yo no me acuerdo si pasamos en aquel momento por estos micrófonos, pero se hablaba, había una fuerte polémica. Bueno, habría que bajar el precio de la energía eléctrica porque era muy alto. Si no, habíamos hecho una cuenta, una paramétrica de forma tal que si vos se la dejabas gratis, la energía eléctrica, igual el precio que iba a producir era más caro que el que se colocaba en otras partes del mundo. Bueno, estamos en un momento a nivel mundial de una producción de un Producto Bruto Interno muy alto y una capacidad de consumo muy baja. Ese es el gran problema. De fondo, uno podía estar resumiendo, ideológicamente hablando, la escala planetaria de la producción a nivel mundial y una escala que no se acompasa de poder de consumo. Una sociedad que la han acostumbrado efectivamente al consumo diario cada día más. Entonces, ¿el aumento del salario real complica o no la creación de empleo? No. A mí me parece que no. En la escala que estamos en Uruguay, no. Si estamos hablando de una escala que se nos van los valores por ahí arriba. No, porque objetivamente esto es convenido. Porque en el 85% de los casos, los salarios que existen acordados en forma tripartita, que son los mínimos por categoría, están acordados entre trabajadores y empresarios. Y hablando de eso, de la negociación tripartita, bueno, ya sabido es, los empresarios quitaron la protesta, en este contexto está yendo el presidente Vázquez justamente de la OIT, pero es un asunto, yo no sé si llamarle bomba de tiempo, pero aún latente. Sí. ¿Verdad? Desde la perspectiva histórica, mirándolo a mediano, largo plazo, ¿cómo sale Uruguay de este asunto? ¿La negociación tripartita, crees tú, vino para quedarse y hay que sacárselo con peine fino? ¿O podrán encontrarse nuevos mecanismos que permitan un poco más de paz? Todo es perfectible, ¿no?
En algún momento de esta misma nota yo decía que no es todo de blanco y negro, no puedo ahora. Te lo muevo agarrar. porque vibra el teléfono. Vibra. Para si esta Marevás que atendemos, ¿eh? Si es Murro también. No, ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Bueno, entonces déjalo. Es de la próxima reunión que ya estoy teniendo que tener, pero lo cierto que, a ver, como cuando dije que no todo es blanco y negro, no quiere decir que a mí me parece que esta es una muy buena ley, es un buen instrumento la ley de negociación colectiva tripartita en nuestro país. No quiere decir que así como está y como la concebimos tenga que estar toda la vida. Capaz que dentro de 5 años te tenés que tragar las palabras y rediscutir o redefinir algunas cosas que necesitan ser cambiadas. En este momento, viene arrastrándose de hace 7 años, hay un debate entre el sector empleador y los trabajadores en torno a esos contenidos de la ley. Se ha discutido en el ámbito de la OIT y en este momento se ha dejado la denuncia transitoriamente de lado, en suspenso. ¿Cuál es la alternativa? Y bueno, yo creo que tenemos que seguir discutiendo, así como lo hacíamos acá. Es viable, es posible en Uruguay, por suerte, generar ámbitos. Pero sin la denuncia elevada, digamos. Bueno, eso... pero ahora la denuncia está allá y que no se esté tratando en este momento en la conferencia de OIT que comienza este fin de semana. Es una voluntad expresa de los empleadores que son los dueños de la denuncia y que no la han activado para esta conferencia. Pero seguramente es un gesto, lo han dicho, que es un gesto porque está el presidente de la República, porque han cambiado las prioridades, pero no es porque quieran omitir esas demandas que están haciendo. Exacto. Pero bueno, vamos a discutirlo y vamos a discutirlo acá también. Ahora es un problema de que si vamos a estar diciendo negociación colectiva sí, negociación colectiva no, así es muy complicado, así es muy difícil. No, yo no creo que sea lo que quiere el sector empleador, por lo menos muchas partes de ellos. Y para terminar, por hoy, ¿cuál es exactamente la posición del Ministerio de Trabajo y en particular de la Dirección Nacional, frente a la cual tú estás, a propósito del caso trabajadores, cañeros, salud, pagos en negro de los mismos? ¿Dónde estamos parados? Está atravesado esto, y no me parece mal, viva Uruguay, por muchas evaluaciones y lecturas políticas. Está bien que así sea, así somos, ¿verdad? Pero en todo caso, desde la perspectiva un poquito más técnica, nunca se es del todo, vos sos un hombre de la política, la dirección de trabajo de un gobierno es política, ¿verdad? Es decir, ¿dónde estamos parados con relación a este tema? Bueno, ahora con acuerdos transparentados, legales, blanqueados, con aporte todo, ¿no? Porque, a ver, Alejandro, la audiencia no sabe que la producción de la radio insiste hace más de una semana que yo estuviera por acá en los estudios y no tenía agenda yo, no es culpa de la radio, no es culpa tuya, pero ni intenta hacer disculpa la mía esto, pero ya me diste la oportunidad. No tenía un huequito para poder estar acá conversando contigo, que finalmente lo pudimos concretar hoy. Pero cuando el momento que tú me invitas era un momento que estaba en pleno debate en todos los medios, que había una parte del salario de los cañeros de Bella Unión que estaba en negro, ¿no? Ese era el momento de la discusión que invitaste. Llevó un momento de negociación. Yo fui el fin de semana anterior por allá, por Bella Unión, y firmamos 3 acuerdos. Un convenio colectivo tripartito entre productores, trabajadores y la dirección de la empresa que es Alur. Un convenio bipartito entre los productores y Alur por el precio del azúcar. Y otro convenio entre los productores y Alur para que el aporte que se hacía a los trabajadores como premio de fin de zafra estuvieran siendo parte de ese salario que se firmó, por lo tanto con los aportes suficientes para que se paguen al BPS. O sea, fue noticia el escándalo, no fue noticia la solución del acuerdo. Sin embargo, yo estoy administración del Ministerio de Trabajo está al frente desde el 1 de marzo del 2015. Eso es un acuerdo anterior al nuestro, data del 2007-2008 aproximadamente, en donde, según nos cuenta, para poder salir de un conflicto en plena zafra que se había otorgado por ahí, se había encontrado ese camino, hacerlo ese año y regularizarlo al año siguiente, cosa que después no ocurrió hasta que llegamos nosotros. Detectamos como el mosquito, ¿viste? Estamos arando, le decía la vaca al oído, ¿no? En realidad, el directorio de Alur nos dijo a nosotros, Ministerio de Trabajo, miren, en esta ronda de la negociación colectiva queremos regularizar esto. ¿Qué es esto? Esto es así, bueno, sí, queremos, no, hay que regularizar esto porque no puede haber pago de parte de los salarios de los trabajadores que esté en negro. Y se regularizó y se solucionó el problema. Es verdad, coincido con vos. Lo primero ocupó un porcentaje de información, preocupación y ocupación definitivamente mucho más grande a lo segundo, que es el arreglo. También es cierto que algunas señales fueron
a ver, el manejo de los adjetivos siempre es complicado, potencialmente contradictorias, cuando dio la sensación de que se le quería minimizar acerca de la irregularidad, acerca de la gravedad o problema, y eso también alimentó que se estimulara la discusión. Es posible, pero a ver, Alejandro, yo digo, en todo caso ese es mi problema, o sea, adjudicado no a una gestión de gobierno, una intencionalidad política, sino un problema en cómo transmito o cómo transmiten otras personas a veces lo que estamos metiendo mano para regularizar. O sea, nos pegaban en el momento, o sea, vos no sabés cómo caía en la mesa de negociación nuestra que esto se haya hecho público y politizado tanto, porque además que el medio de comunicación, que el comunicador hiciera alusión a esto, bueno, está la noticia y lo que tengo que hablar. El problema es cuando eso se politiza y empiezan a pasarse facturas políticas o partidarias atrás de un problema que lo que había que hacer era resolverlo. Entiendo. Lo hemos resuelto con éxito y eso es lo importante, pero no es minimizar. Lo que pasa es que si el ministro Murro justo dice, bueno, es poca plata, después de todo no es tan grave. Claro, pues bueno, puede pero ser. Ahí coincide conmigo, ¿no? Puede ser que sea por eso, pero vos decías, capaz que se habló más del lío que la solución. No, de la solución, Alejandro, no se dijo una palabra. Casi no que estamos dando una novedad. Además, el hecho histórico para Bella Unión fue que era la primera vez que iba un director de trabajo, en este caso con todo el directorio de ALUR, a firmar un convenio allá. No ha habido antecedentes de varios tipos, de la presencia de un director de trabajo firmando un convenio colectivo allá, y no se conocen antecedentes de firmar un acuerdo antes de que comience la zafra como lo firmamos nosotros. Ni una noticia mereció en ningún medio que se ocuparon durante un mes en decir cualquier cosa sobre esa situación anterior. Bueno, muchas gracias, Juan. Seguimos porque hay... Bueno, claro. Del mismo modo que dijiste que cuando empezamos a concretar esta nota surgieron muchas cosas, es el mundo del trabajo, así que surgirán nuevas más para... Sí, seguro que y de hecho ni siquiera estamos en condiciones... Pero además, apasionante, interesante, porque yo estoy estudiando bastante sobre estos fenómenos, sobre las consecuencias que están teniendo en el mundo. A ver, te dejo dale. Cuenta de una próxima entrevista. Hay una empresa de camiones en los Estados Unidos que ya hizo la prueba con 10 camiones de hacerlo transitar 50 kilómetros con una carga de 20 toneladas sin el manejo de un chofer, controlado por radar. ¿Ah? Entonces, a ver, o sea, alguien de lo que nos está escuchando se imagina ver pasar un camión sin chofer. ¿Cuál es la reacción nuestra? Respetando, dice, toda la señal de tránsito, la prueba le dio favorable. Ya en una ciudad de Medio Oriente se está utilizando como prueba el taxidrón, pidiéndole el que realiza el servicio que tenga que tener 2 metros cuadrados en la azotea o en un patio para poder aterrizar. Vos precisás que te venga a buscar un taxidrón a las 9:15 de la mañana, a las 9 baja un plato lunar ahí, te subís adentro, bajás la capot y te llevan al lugar. Los supersónicos. El supersónico parecido, ¿no? O una máquina prácticamente parece como si fuera una impresora, que lo único que necesita para instalarse es una cabina de plástico, como hoy se ponen muchas veces los vigilantes, y desde allí diseña y construye 37 metros cuadrados de construcción de una casa sola, con un robot. Hay robots que desplazan adentro de un galpón 500 kilos por minuto, que la agarran los que aparecen ser sus manos, desplazándolo para el otro. Vos te das cuenta que estuvimos dando pelea para reducir el tamaño y el peso de la bolsa de Portland, de azúcar y de arroz a 25 kilos para no dañar la columna y los hombros del ser humano, y ahora el robot desplaza 500 kilos. Entonces, todos estos fenómenos, ¿qué es? Qué lindo todos estos inventos, miles y miles y miles de hombres y mujeres sin puestos de trabajo. Pero igual es inevitable, ¿no? Sí, pero entonces hay que buscar alternativas, porque vos tenés que vivir de algo y yo tengo que vivir de algo, y de algo tenemos que alimentar a nuestra familia. Y los robots, que bueno, capaz que nos transformen las panzas en robot y no comer, no consumir, no vestirnos. Gracias, Juan, gracias por el tiempo. La seguimos otra vez, repito, más temprano que tarde, ¿sí? Hasta la vuelta. El director nacional de trabajo, Juan Castillo, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com